Este relato ocurrió en la década de los años 80. Era una noche fría y neblinosa en Tijuana, México. Una de esas en las que la ciudad parecía un cuerpo vivo pero moribundo, envuelto en un sudario gris que apagaba hasta el brillo de las estrellas. Juan Morales, un camionero de 42 años con la piel curtida por el sol y las manos marcadas por el volante, conducía su viejo Volvo por una ruta secundaria que serpenteaba entre la zona industrial y las faldas del Cerro Colorado. El tráiler, con la pintura desconchada en tonos de rojo desvaído y un motor que gruñía como un animal exhausto, era su vida. Lo había comprado con sus ahorros hace una década y lo mantenía funcionando con parches y rezos. Esa noche, Juan había aceptado un encargo de última hora que llegó como un susurro urgente al teléfono del taller donde solía parar, recoger una carga de cajas selladas en la colonia Libertad y llevarlas a un almacén cerca de la garita de Otay antes del amanecer. El cliente, un hombre de voz rasposa que sonaba como si hablara desde un pozo, fue seco, sin preguntas, doble paga, y no pares hasta que llegues. Si lo haces, no me llames después. Juan, con la renta atrasada, una hija de 7 años con fiebre alta en casa y un motor que tosía aceite negro, no tuvo más remedio que asentir. En su oficio, las preguntas eran un lujo que no podía permitirse. El reloj del tablero, con un cristal rajado que difuminaba los números, marcaba las 2 de la madrugada. Las calles de Tijuana estaban desiertas, como si la ciudad hubiera expulsado a sus habitantes y los hubiera reemplazado con sombras. La niebla se pegaba al asfalto como una segunda piel, densa y pegajosa, y los faros del tráiler apenas cortaban unos metros adelante, proyectando haces de luz que se perdían en la nada. Los postes de luz parpadeaban con un zumbido eléctrico, algunos apagándose al paso del camión como si lo siguieran con ojos invisibles. Juan había apagado la radio hacía una hora. Desde que salió del taller en La Libertad, solo captaba estática, un ruido blanco que a veces se rompía con fragmentos de voces y gritos ahogados, palabras en náhuatl o algo más antiguo, un idioma que retumbaba en sus huesos. Encendió un cigarro con manos temblorosas, el humo mezclándose con la niebla que se colaba por la ventanilla entreabierta. Intentaba no pensar en el cosquilleo en la nuca, esa sensación de que algo lo miraba desde el asiento trasero, aunque sabía que estaba solo. O eso quería creer. Al doblar una curva cerrada en una calle sin nombre, flanqueada por edificios abandonados con ventanas rotas y grafitis ilegibles, los faros atraparon una figura en el centro del camino, una mujer vestida de blanco, inmóvil como una estatua quebrada, con una melena negra cayendo sobre su rostro como tinta derramada sobre papel mojado. Juan pisó el freno con toda su fuerza, el tráiler se sacudió con un gemido metálico que resonó en la noche, y las llantas chirriaron, dejando marcas negras y humeantes en el pavimento húmedo. El cigarro se le cayó de la boca, rodando hasta el suelo de la cabina, donde chispeó un instante antes de apagarse entre la mugre. Se aferró al volante, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Miró por el parabrisas empañado, entrecerrando los ojos para distinguir detalles en la penumbra. La mujer no se movía, ni siquiera alzaba la cabeza. Su vestido, largo y harapiento, ondeaba ligeramente aunque no había viento, y sus pies descalzos, sucios de tierra rojiza, apenas tocaban el suelo, como si flotara 1 milímetro por encima del asfalto. Alrededor de ella, la niebla parecía más densa, casi sólida, como si la abrazara. ¿Qué carajos es esto?, murmuró Juan, limpiándose el sudor frío de la frente con la manga de su chamarra gastada. El crucifijo de plata que colgaba de su cuello, un regalo de su madre antes de morir, se balanceó contra su pecho, frío como hielo. Pensó en tocar el claxon, en acelerar y pasar de largo, pero algo en la escena lo paralizó. Era como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella, como si el mundo entero contuviera el aliento. Dudó, atrapado entre el miedo y esa maldita costumbre de ayudar que lo había metido en problemas más de una vez. No seas cobarde, Juan. Tal vez está herida, se dijo, aunque su voz sonó débil, casi suplicante. Apagó el motor, dejando el tic-tac del metal enfriándose como único sonido, y bajó del camión con pasos vacilantes.
Sus botas resonaron en el asfalto, un eco que parecía rebotar demasiado fuerte en la calle vacía, como si algo lo imitara desde las sombras. El aire estaba helado, más de lo normal para Tijuana, y traía un olor podrido, tierra húmeda, carne en descomposición y algo metálico que le revolvía el estómago, como sangre vieja. ¿Estás bien, señora? ¿Te atropellaron o qué? ¿Necesitas que llame a alguien?, preguntó, su voz temblando más de lo que quería admitir. Ella no respondió. Juan se detuvo a unos metros, sacando una linterna del cinturón con dedos torpes. El haz de luz tembló al apuntarla hacia ella, iluminando su figura. La melena negra seguía cubriendo su rostro, pero ahora podía ver que el vestido estaba manchado. Parches oscuros, casi negros, se extendían desde el dobladillo hasta el pecho, como si hubiera caminado por un charco de sangre seca. Sus manos, colgando inertes a los lados, estaban cubiertas de cortes pequeños, y las uñas, rotas y sucias, goteaban algo viscoso que caía al suelo en cámara lenta. Cuando estaba a punto de dar otro paso, ella levantó la cabeza con un movimiento lento, casi mecánico, como si alguien tirara de hilos invisibles desde el cielo. Juan retrocedió, tropezando con un bache y cayendo de rodillas, raspándose la piel contra el asfalto. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, no había nada, solo una superficie lisa, pálida como hueso blanqueado por el sol, brillando con un fulgor antinatural bajo la luz de los faros. No era una cara, era una ausencia, un vacío que dolía mirarlo, como si absorbiera la luz y la vida misma. Jesús, María y José, gritó Juan, llevándose la mano al crucifijo. Sus dedos lo apretaron con tanta fuerza que el metal se clavó en su palma, dejando un hilo de sangre caliente que corrió por su muñeca. Antes de que pudiera levantarse, ella habló. Su voz no salió de su cuerpo, sino que brotó del aire, de la niebla, de las grietas del asfalto, un coro susurrante que parecía venir de todas partes y de ninguna, no debiste parar. La carga no es tuya. Ellos no quieren que la entregues. Te están viendo. Siempre te han visto. Y ahora te conocen. El terror lo golpeó como una ola helada. ¿Quiénes son ellos?, balbuceó, pero las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por el pánico. No esperó respuesta. Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en las rodillas, y corrió al camión, tropezando 2 veces antes de llegar. Subió a la cabina, cerró la puerta con un golpe que retumbó como un trueno y giró la llave con dedos torpes, el motor rugiendo al despertar como si también quisiera huir. Pisó el acelerador a fondo, el tráiler rugió y la calle quedó atrás en un borrón de niebla y luces parpadeantes. Miró por el retrovisor, esperando ver a la mujer, pero no había nada, solo la carretera vacía y la niebla cerrándose como una cortina. Sin embargo, las palabras resonaban en su cabeza como un eco imposible de silenciar, y el frío no lo abandonaba, como si ella hubiera dejado un pedazo de sí misma dentro de la cabina, pegado a su piel. Condujo sin rumbo por un rato, las calles de Tijuana desfilando como fantasmas a su alrededor. Los edificios abandonados con sus ventanas rotas parecían rostros sin ojos, los lotes baldíos estaban llenos de sombras que se retorcían al borde de su visión, y las luces de neón de la zona norte parpadeaban como señales de algo vivo pero enfermo. Finalmente, se obligó a calmarse y puso rumbo al almacén, repitiéndose una y otra vez, solo déjalo y vete, Juan. No es tu problema. Pero el temblor en sus manos y el sudor que le empapaba la camisa decían lo contrario. El almacén estaba en los límites de Otay, un edificio viejo de concreto agrietado, con puertas de metal corroídas y ventanas tapiadas con tablas podridas. No había guardias, ni luces en el interior, solo una lámpara solitaria que parpadeaba sobre el estacionamiento, proyectando sombras largas que se retorcían como arañas en el suelo. Juan estacionó el tráiler, apagó el motor y se quedó un momento en la cabina, escuchando el silencio. El miedo seguía ahí, royéndole las entrañas como un perro hambriento, y el eco de la voz de la mujer parecía susurrar desde el fondo de su mente, «Te conocen». No quería bajar, pero la curiosidad, o tal vez una necesidad masoquista de entender qué demonios había aceptado transportar, lo empujó.
Tomó una linterna y una navaja del compartimiento bajo el asiento, mente hacia el suelo del tráiler. Al revolver entre las telas con la linterna, sus dedos rozaron algo duro y frío, un espejo pequeño, rajado en el centro, con un marco cubierto de mugre y lo que parecía ser moho negro, pero al tocarlo, se dio cuenta de que era sangre seca, y se dirigió a la parte trasera del tráiler con pasos lentos, como si caminara hacia su propia ejecución. Las puertas chirriaron al abrirse, un sonido que cortó la noche como un lamento. Las cajas estaban apiladas en desorden, algunas ladeadas como si se hubieran movido solas durante el trayecto. Estaban marcadas con símbolos extraños, garabatos tallados en la madera con algo afilado, como letras de una lengua muerta que dolía mirar demasiado tiempo. Cortó el sello de una con la navaja, el sonido del cartón rasgándose rompiendo el silencio como un grito. El olor lo golpeó primero, óxido, podredumbre, un hedor que le hizo retroceder y cubrirse la nariz con la manga. Dentro había ropa vieja, harapos sucios y húmedos, manchados de un líquido oscuro que goteaba lenta. Lo levantó con manos temblorosas, y el reflejo le mostró su rostro pálido, los ojos hundidos por el miedo, y detrás de él, la mujer sin rostro, tan cerca que su vestido blanco rozaba su espalda, su melena negra cayendo como una sombra sobre su hombro. Pero no estaba sola. Alrededor de ella, en el reflejo, había figuras oscuras, deformes, con extremidades largas y torcidas como ramas rotas, ojos que brillaban como brasas en la penumbra. Juan gritó, soltando el espejo, que se estrelló contra el suelo y se hizo añicos con un sonido agudo que resonó en el almacén. Giró con la navaja en alto, el corazón a punto de salírsele del pecho, pero no había nadie. Solo el eco de su grito y el sonido de su respiración agitada. Sin embargo, al agacharse a recoger los fragmentos del espejo, notó algo peor. En cada pedazo roto, las figuras oscuras estaban más cerca, sus manos alargadas tocando el cristal desde el otro lado, como si intentaran salir. Una de ellas, con dedos huesudos y uñas como garras, parecía arañar el vidrio, dejando marcas que no estaban ahí antes. Juan corrió a la cabina, arrancó el camión y manejó hasta perderse en las calles de Tijuana, dejando la carga abandonada en el almacén. Esa noche no durmió. Se encerró en su casa en la colonia postal, con las luces prendidas, el crucifijo en la mano y una botella de tequila que no logró ahogar el miedo. Al día siguiente, llamó al taller y renunció al trabajo nocturno, jurando no volver a tocar un tráiler después del anochecer. Pero la historia no terminó ahí. Días después, en un bar cerca de la zona norte, Juan se encontró con Chucho, un viejo amigo camionero que siempre tenía una historia que contar. Chucho estaba flaco, con ojeras profundas y la voz quebrada, como si hubiera fumado demasiado o llorado en secreto. Pidió un trago y tras un silencio largo, empezó a hablar. Hace una semana vi algo raro en el Cerro Colorado. Una mujer de blanco, parada en la carretera. No tenía cara Juan. Y mi carga, las cajas se movían solas, te lo juro. Cuando llegué al almacén, una estaba rota y adentro había un espejo. Me vi, pero no era yo solo. Había sombras detrás, mirándome. Desde entonces, mi radio se prende sola de noche, susurra nombres, fechas, como una lista. Juan palideció, porque esa misma mañana, al encender su camioneta para llevar a su hija al doctor, la radio había cobrado vida por un segundo, murmurando Juan Morales, 22 de febrero, la fecha de ese día, en una voz grave, gutural, que no era de este mundo. Chucho siguió, dicen que no es solo ella, la mujer. Hay más, sombras que custodian las cargas, cosas que no son humanas. Los viejos del oficio cuentan que son los que perdieron algo en esas rutas, siglos atrás, antes de que hubiera asfalto, cuando la tierra pedía sangre. Buscan quien las lleve por ellos, y si te eligen, no te sueltan. Algunos dicen que esas cajas no vienen de talleres, que aparecen solas, marcadas por ellos. Juan no respondió, pero el nudo en su garganta creció. Recordó los símbolos en la madera, el olor a muerte y la sensación de que algo lo había marcado aquella noche. Los meses pasaron y Juan cambió de vida. Dejó las rutas largas,
Consiguió un trabajo de día en una ferretería en la colonia Independencia y evitó los caminos solitarios como si fueran una plaga. Pero no podía escapar del todo. Una madrugada, al cruzar el Cerro Colorado en su camioneta, de día, porque ya no se atrevía a manejar de noche, vio algo que lo quebró. El tráiler que había abandonado estaba ahí, estacionado en un baldío al borde de la carretera, con las puertas traseras abiertas. La niebla lo envolvía como una jaula, y entre las cajas, bajo la luz del amanecer, figuras oscuras y deformes se movían, sacando cosas que brillaban como ojos en la penumbra. No eran humanas, sus cuerpos se retorcían como si estuvieran hechos de humo y hueso, y sus cabezas giraban hacia él, aunque estaba a cientos de metros. Una de ellas, más alta que las demás, levantó lo que parecía una mano con dedos largos y retorcidos, señalándolo. Juan no frenó. Aceleró hasta que el baldío quedó atrás, pero en el retrovisor, por un instante, vio a la mujer sin rostro en el asiento del copiloto, su vestido blanco manchado de rojo fresco, mirándolo con esa nada que tenía por cara. Junto a ella, las sombras del espejo estaban ahí, apretadas contra el vidrio, sus ojos brillando como fuego. Esa noche, al llegar a casa, encontró un pedazo del espejo roto en su mesa de cocina, aunque no sabía cómo había llegado ahí. En el reflejo, las figuras oscuras estaban más cerca, sus manos alargadas tocando el cristal desde el otro lado, arañando con uñas que dejaban marcas sangrientas. Una voz, la misma que había oído en la radio, susurró desde el vidrio: «Te conocemos, Juan. La carga sigue siendo tuya», gritó y estrelló el fragmento contra el suelo, lo pisoteó hasta que no quedó más que polvo, y lo quemó en el patio trasero con gasolina, rezando el Padre Nuestro entre lágrimas. El olor a tierra podrida y sangre llenó la casa por días, y su hija, desde su cama, empezó a hablar dormida, repitiendo nombres que no conocía. Un año después, Juan se mudó con su familia a Rosarito, huyendo de Tijuana y sus carreteras malditas. Pero una noche, al pasar por un mercado local, oyó a un vendedor ambulante contar una historia que lo heló. Dicen que en el Cerro Colorado encontraron un tráiler viejo, abandonado, lleno de cajas rotas. Adentro había ropa, espejos rajados y huesos humanos, como si alguien los hubiera escondido ahí. Los que lo vieron dicen que las sombras se mueven alrededor, esperando a alguien. Juan supo de inmediato que era su tráiler, y esa noche, al encender la luz de su nueva casa, encontró otro pedazo de espejo en el umbral de la puerta, con su reflejo y el de las sombras, ahora tan cerca que podía ver sus rostros, caras huesudas, sin piel, con bocas abiertas en un grito silencioso. Dicen que las rutas de Tijuana guardan secretos, cargas que no deben tocarse, almas que no encuentran paz. Los camioneros veteranos evitan parar en ciertos tramos, aunque vean figuras en la niebla pidiendo ayuda. Algunos juran que las cajas marcadas con símbolos extraños aparecen solas en almacenes abandonados, y que si las abres, no solo encuentras ropa vieja, sino pedazos de algo que alguna vez fue humano, dedos, mechones de pelo, dientes amarillentos, ojos preservados en líquido oscuro. Otros dicen que las sombras que custodian esas cargas son más antiguas que la ciudad misma, restos de un tiempo en que la tierra exigía sacrificios a cambio de favores olvidados. Juan no habla de esa noche, pero lleva el crucifijo más cerca del corazón, reza cada vez que escucha el motor de un tráiler en la distancia y nunca, jamás, mira por el retrovisor cuando conduce solo. Porque sabe que ellos, quienes sean, todavía están ahí, esperando, y que su nombre ya está grabado en una lista que trasciende la vida misma. Gracias por escuchar esta historia de terror. Espero le haya gustado y que se suscriban al canal Aura Misteriosa, y por favor, activen la campanita para nuevas historias.